Y bien, hablábamos que unos están por participar, mientras que otros ya han regresado a nuestro país. Y precisamente para eso estamos en la línea telefónica ahora con otra señorita, que es Alejandra Zavala, quien tuvo una actuación bastante buena en la disciplina de pistola de aire de 10 metros. Te saludo con muchísimo gusto, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿me podrías empezar diciendo algo que me parece bastante interesante? ¿Qué porcentaje tuvo de ayuda, qué porcentaje tuviste tú de ayuda para quedar en este cuarto lugar? ¿Y qué porcentaje, pues, crees que se te podría atribuir a ti? Bueno, mira, yo creo que no es cuestión de hablar de porcentajes. Yo el apoyo sí lo tuve. Yo por parte de CONADE y de CODE Jalisco, que es el estado donde yo radico, sí tuve el apoyo todo el tiempo. Quizá en algunos momentos, pues bueno, las cosas iban lentas o un poco cuestionadas en muchas situaciones, pero siempre tuve el apoyo económico para poder realizar los campamentos y las copas del mundo a las que tuve que participar. De mi parte, pues bueno, yo creo que nosotros los deportistas, en la parte técnica y la parte psicológica, pues somos el 100%, ¿cómo se puede decir?, responsables de lo que hacemos cuando estamos compitiendo, ¿no? Yo al menos soy un atleta que me preparo día a día. Tengo un equipo multidisciplinario conmigo, mi entrenador, mi psicóloga y mi fisioterapeuta, que trabajan a la par conmigo todos los días, quienes viajan también conmigo. Entonces, pues la verdad, yo soy una atleta que sí ha sido apoyada. Mi resultado, pues bueno, es el trabajo de muchos años de continuidad de estar yendo a las competencias, del fogueo que he tenido día con día, que es una de las partes más importantes del deporte, el fogueo, podernos topar con las personas que tienen el nivel que tú tienes o más para poder avanzar, que es muy importante. Por supuesto, Alejandra, y ya nada más para finalizar, ¿me podrías decir, tu intención es hablar japonés en el 2020? Mira, en un momento dije, quiero estudiar el portugués para cuando vaya a Río, y la verdad es que no tuve tiempo. Me dediqué tanto a entrenar y a hacer toda mi preparación como era debido, que no tuve tiempo. Entonces espero tampoco tener el tiempo para aprenderlos. Digo, siempre es importante saber más idiomas. Sin embargo, pues mi deporte es un deporte longevo en el cual tenemos la oportunidad de poder dar bastantes representaciones para nuestro país. Así es que, primero Dios, estaré en Tokio 2020, pero para esto hay que estar en centroamericanos, panamericanos y pues bueno, finalizar el ciclo olímpico con Tokio. Pero pues bueno, yo por ejemplo ahorita todavía no termino, voy a la Copa de Finales, que es muy importante para nosotros como tiradores, ¿no? Solamente 12, las mejores 12 tiradoras del mundo participamos en esto, y en octubre voy para Italia a representar nuevamente a mi país. Perfecto, Alejandra, pues muchísimas gracias por la llamada, y queda pendiente hacerte un reportaje sobre todo de esta disciplina para seguirle dando pie. Muchísimas gracias. Me encantaría, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Está Alejandra, que quedó en cuarto lugar. A 2 décimas, Magallana, sí, 2 décimas. al último momento.